Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del Foro de Innovación Editorial. Mi nombre es Paola Vázquez Almanza. Tengo el gusto de presentar ahora a Fernanda Gallegos. Seré moderadora en esta conversación organizada por la CANIEM en el marco del foro, un foro que obviamente no sería posible sin nuestros aliados, que son Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo y Zebralution. Y bueno, el título de la charla de hoy es ¿Cómo atrapar a un lector? Estrategias de marketing digital, y nuestra ponente, como ya dije, es Fernanda Gallegos de Zebralution. Y ella nos va a dar un panorama muy útil de cómo está el marketing digital actualmente, y sin duda nos va a dar muchas herramientas valiosas para generar estrategias de marketing para la industria del libro, ya sea físico y el digital. Y bueno, antes de darle la palabra a Fernanda, que está resolviendo unos problemas técnicos y que estará muy pronto con nosotros, quisiera contarles un poco sobre ella y sobre su trayectoria. Fernanda Gallegos estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente gestiona en español y diseña estrategias de promoción digital en la división Digital Publishing de Zebralution. Ha trabajado en diversas instituciones y empresas relacionadas con la promoción y venta de libros, como Librerías Gandhi y Educal, y ha colaborado en proyectos independientes dedicados a la difusión cultural en el ámbito editorial. Así que en breve estará Fernanda con nosotros. No, le tomará unos minutitos y ya podremos arrancar con esta conversación. Así que aprovechando este tiempo, quisiera recordarles que nos respondan la encuesta, que ya se mandó por el chat el link, y también que se unan a las siguientes sesiones que habrá. Y ya está Fernanda con nosotros. Fernanda, cuando estés lista. Hola, sí, hola a todos. Buenos días. Una disculpa por la demora, pero tenía aquí unos problemas técnicos. Este, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tu introducción, Paola. También agradecemos a los eh, organizadores de este foro de innovación editorial y por la invitación y por supuesto a todos los asistentes por eh, venir a escuchar lo que tengo para compartirles el día de hoy. Pero antes de empezar, voy a compartirles mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pues como ya sabrán muchos de ustedes, el tema del día de hoy es cómo atrapar un lector y las estrategias de marketing editorial. Espero que con la información que reciban el día de hoy, ustedes puedan inspirarse para crear sus propias estrategias y y pues lograr que el contenido se vea y se consuma. ¿Cómo atrapar un lector? Vamos a repasar rápidamente la agenda del día de hoy, cuáles son los puntos que vamos a tocar. Y de entrada, pues tenemos el marketing en la actualidad. Vamos a después a hablar propiamente del marketing digital para los libros y algo que seguramente va a resultar de mucho interés para ustedes, ejemplos concretos de estrategias digitales. Y aquí vamos a dividirlo un poco en cuatro secciones que tienen que ver con palabras clave o con objetivos estratégicos. Uno tiene que ver con el contenido orgánico en redes, con la colaboración con microinfluencers, la presencia digital en eventos clave y las activaciones. Sin más, vamos a avanzar a qué es el marketing hoy en día o qué es lo que actualmente se entiende por marketing. Y para abrir esta conversación quisiera eh, hacer alusión a esto, la mercadotecnia o el arte de ser descubierto. Hasta hace unos años, la mercadotecnia se consideraba solamente como todas las estrategias o medios que buscan impulsar la venta de un producto. No es que ya no se considere de esta manera, pero es cada vez más constante ver que siempre que se habla de mercadotecnia o de marketing, inmediatamente se mencionan las palabras posicionamiento, visibilidad, y es
justo esto, el arte de ser descubierto. Aquí la palabra arte no la vamos a entender como, o no la vamos a concebir como lo hacemos de manera moderna. Por supuesto que cuando hacemos una campaña que resulta exitosa y nos gusta, nos parece que es bellísima, pero no vamos a hablar propiamente de ese tipo de arte, sino vamos a entenderlo como en esta acepción un poco clásica grecolatina de todas las acciones, como de esta repetición de acciones para buscar perfeccionar algo. En este caso, el llegar a ser visible entre los consumidores. Y aquí voy a aludir a una máxima de nuestra sabiduría popular mexicana que nos dice muy claramente que santo que no es visto, no es adorado. Y lo mismo vamos a ver que sucede con los productos en el mercado. Y es que en la actualidad hay las marcas en general, las editoriales, denme un segundo. Ah, listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, sin problema. ¿Sí? ¿La presentación? Sí, estamos en la parte del desafío. Perfecto. Muy bien. Eh, ay, perdón. En lo que se refiere perdón, decía que actualmente hay un desafío para las marcas. Por una parte, hay menos atención de parte de los consumidores. Estos están muy prontos a recibir información inmediata. Cada vez tenemos más contenido. Los consumidores están expuestos siempre a contenido que se produce, a contenido que está todo el tiempo visible y hay que competir por la atención en múltiples campos, ¿no? Ya no solamente hay contenido de entretenimiento, hay también contenido educativo, alimento intelectual y todo el tiempo, todo al mismo tiempo se está llevando a cabo. Aunado a esto, debemos considerar que para un lector, en un lapso aproximadamente de 10 a 11 segundos, es lo que le toma decidir si quiere seguir leyendo un contenido o no. Y es por ello que también es indispensable ahora considerar que la importancia de la creación de contenidos digeribles, breves, concisos, básicamente contenidos tipo Snap. A ver, ¿ve mi pantalla ahora? No, ya no. A ver, denme un segundo, por favor. Listo, ya vi que pasó. Vale, entonces hablamos de que las industrias en general, se toparon ante un gran desafío en la actualidad y esto es que estamos básicamente peleando o compitiendo por segundos de atención. Y esto nos lleva a nuevas formas de relacionarnos con el consumidor. Debemos de generar una comunicación que sea interactiva, es decir, que se lleve a cabo desde diferentes canales con la cual más bien utilicemos diferentes contenidos para llegar al consumidor, que sea multidireccional. Anteriormente, la comunicación se daba entre la marca, o en este caso, entre una librería, una editorial y su lector, ¿no? Pero en la actualidad, las conversaciones surgen todo el tiempo y lo que tiene que hacer una marca, o en este caso una editorial, es sumarse a esta conversación. No solamente dialoga o la comunicación va de la editorial al lector, ahora también el lector le responde a la editorial con opiniones, con reseñas. Del mismo modo, hay comunicación entre los consumidores o los lectores. Tenemos ahí a los creadores de contenido que hacen reseñas y recomendaciones para otros lectores. También
tenemos la comunicación que se da de manera interna en la editorial, entre los diferentes puntos o entre los diferentes departamentos de la misma, así como la comunicación que se tiene entre las editoriales y, por ejemplo, las tiendas en donde se distribuyen los contenidos. Es importante tener un diálogo con las personas que se encuentran en los puntos de venta, en piso de venta, que son quienes van a transmitir y van a promover el contenido que nosotros queremos hacer llegar al consumidor. Pero esto además, todo esto se tiene que hacer en un tiempo real. Es decir, tenemos que hacerlo en el momento preciso, subirnos a la conversación, eh, subirnos a tendencias, aprovechar las coyunturas, las noticias para dar a conocer nuestro producto. Porque además, los consumidores en la actualidad ya no son consumidores cualquiera, son consumidores inteligentes, así como nuestros teléfonos. El consumidor ahora, bueno, siempre lo ha tenido que ser, pero es el protagonista de todos nuestros esfuerzos, de la estrategia que vamos a construir, porque al final es hacia él, hacia quien va dirigido este contenido. Es importante que las marcas, o en este caso las editoriales, lo escuchen y lo hagan partícipe. ¿Cuál es el perfil de este tipo de consumidor o de este tipo de lector inteligente que actualmente este, existe? Por una parte, es un consumidor que se informa, que va a revisar todas las opciones, toda la información que se le provea acerca de un producto determinado, va a cotejar esta información, compararla y finalmente hacer una compra informada. Y si de consumidores inteligentes hablamos, pues solamente basta, en el caso de la industria editorial, voltear un poco la mirada hacia los lectores digitales y por supuesto también a comunidades como BookTok. Esos me parece que son ejemplos o importantes de este tipo o de este perfil de consumidor. Hasta ahí la primera parte en cuanto a qué es el marketing en la actualidad o qué es lo que debemos entender por marketing en la actualidad. Paola, te cedo la palabra. Gracias, Fernanda. Creo que ha sido muy interesante cómo nos has contado que tenemos que adaptarnos a esta saturación de contenidos. Y la primera pregunta que me surge es, ¿cuáles son los errores más comunes en este contexto tan complejo, tan difícil de hacer una estrategia de marketing que sea coherente? ¿Qué errores has visto tú, sobre todo en campañas editoriales, ¿no? Que se trata a veces de atrapar al lector y termina uno perdiendo un poco la coherencia de la narrativa o simplemente ganando visibilidad, pero no necesariamente vendiendo más libros, ¿no? ¿Podrías darnos Claro. algunos ejemplos? Sí, y bueno, justo de eso es de lo que también voy a hablar un poco más adelante. Esta idea de atrapar a los sectores, por supuesto que es muy atractiva y suena muy prometedora, pero es importante entender que muchas veces creo que tratamos como de replicar exactamente las estrategias que vemos en una campaña de alguna otra editorial que fue exitosa. Y aquí es importante saber que todos estos, o sea, todos estos conceptos de los cuales les voy a platicar son adaptables hacia nuestra propia estrategia. No es que los tengamos que seguir al pie de la letra y de esa manera es como vamos a lograr la visibilidad o la conversión en este caso. O sea, debemos saber tener muy, muy claro cuál es la identidad de nuestra editorial, de nuestra marca, para con base en eso poder entonces desarrollar ciertas estrategias eh, al respecto, ¿no? O sea, muchas veces pasa, y eso bueno, lo voy a comentar más adelante también, pero creemos que si vamos a colaborar con un creador de contenido, lo mejor es irnos con el BookToker que tenga la mayor cantidad de seguidores, ¿no? Si es un booktoker que no habla del tipo de libros que nosotros generamos, no vale la pena
generar una colaboración con ese tipo de influencers, porque al final ni para su comunidad ni para la nuestra va a haber un beneficio. Perfecto, Fernanda. Vas, sigue, sigue. Súper. Bueno, espero haya sido amplia esta respuesta, pero si no, vamos a explorarla, vamos a seguir en esto en las siguientes partes. Entonces, vamos a hablar ahora del marketing digital enfocado en la industria del libro. Y para ello, eh, pues es importante a lo mejor preguntarnos por qué. ¿Por qué necesitamos hablar de marketing digital? Bueno, pues porque hay un cambio en el paradigma del uso de herramientas digitales. Los consumidores están cada vez, bueno, según el Stafford Global, los consumidores ahora tienden a ser menos pacientes. La necesidad de lo inmediato es cada vez más cercana a todos y lo digital provee eso, la inmediatez. Permite que las acciones que ya realizábamos en medios tradicionales o de manera tradicional en el ámbito físico, la podamos llevar a cabo también en el ámbito digital, pero la ventaja va a ser que se va a acelerar el proceso. Es muy importante aquí señalar que con esto no quiero decir que lo digital va a sustituir a lo tradicional o a lo físico, lo complementa y lo acelera. Eso es lo que debemos considerar también aquí. Eh, y bueno, esto es algo que no solo decimos nosotros. Según datos del Data Reportal en 2025, solo en México 110 millones de personas usan Internet, lo cual implica aproximadamente considerando la población total, un 95.4% de la población en México, lo cual nos indica algo muy importante y es que el Internet pues se está democratizando, sin importar también la condición económica del usuario. Entonces se está accediendo a Internet. Y en esta primera lámina que les pongo acá, a lo mejor se ve muy pequeño, pero dice que de todos estos usuarios de Internet en México, un 98.8% lo utiliza en sus teléfonos móviles. Y luego todavía poquito menos, un 98.2% utiliza el Internet para revisar sus redes sociales, lo cual es muy importante, es un dato valioso para que debemos contemplar sobre todo para las estrategias que vamos a hacer en nuestras redes sociales posteriormente, ¿no? Pero si queremos ahondar un poquito más en esta información, aquí está esta lámina está más grande y que nos indica cuánto tiempo dedicamos al uso de Internet. Y aquí, como pueden ver, o sea, utilizamos 7 horas y media del día para estar conectados todo el tiempo, lo cual es muchísimo, muchísimo. Y la mitad de ese tiempo lo hacemos desde nuestros teléfonos, desde nuestros dispositivos móviles. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos concluir de esto? México, por lo pronto, por lo menos, es un país digital. Y por lo mismo, es importante replantearse las estrategias con herramientas digitales para llegar a los consumidores. Hay que pensar en este entorno, en este entorno digital, en este nuevo entorno digital, un nuevo modelo de negocio, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a repensar este nuevo modelo? Pues es importante tener claro que el entorno digital no solamente es un medio de comunicación, también puede ser un canal de distribución, puede ser un entorno, bueno, no puede ser, es un entorno de interacción y además es un medio de mayor alcance. Entonces, tomando en cuenta todo esto, entendemos por qué hablar de lo digital es trascendente en este momento, ¿no? Ahora,
¿Qué debo tomar en cuenta para diseñar una estrategia de marketing digital? Seguramente se preguntará. Bueno, pues vamos a revisar cada una de estas partes. Primero es necesario y va un poco enlazado a lo que te comentaba hace un momento, Paola. O sea, es muy importante tener claro cuál es el perfil de nuestra editorial o de nuestra librería, ¿no? Porque puede ser que también haya por acá panelistas que sean libreros, ¿no? Entonces es muy importante tener claro qué tipo de libros son los que estamos haciendo, ¿no? Ahora surge inmediatamente la respuesta. ¿Para quién estamos haciendo estos libros? ¿No? ¿Qué tipo de lectores tenemos? Tener claro el perfil de nuestro público, de nuestra audiencia. Y también, por último, pero no menos importante, saber qué capacidad tenemos, o sea, con qué recursos contamos, con qué presupuesto y cuáles son los alcances que, que queremos, a los que queremos llegar con nuestro proyecto editorial, ¿no? Con nuestra estrategia digital para promover el proyecto editorial que tenemos. Entonces, esto nos lleva a pensar nuevamente en esta palabra, necesitamos una estrategia inteligente como nuestros consumidores, como nuestros teléfonos. En esta época, todo, en esta era ya todo es inteligente. Entonces, pues sí, necesitamos una estrategia SMART, por sus siglas en inglés, que quiere decir que va a tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. Un ejemplo, a lo mejor muy rápido de esto puede ser, no sé, quiero aumentar el número de seguidores de Instagram de mi editorial, ¿no? Ese sería un objetivo específico. Lo quiero hacer en un 20%. Sería nuestro objetivo medible. Quiero que esto, quiero hacer esto publicando a la semana 3 posteos y un reel, ¿no? Esos son nuestros objetivos alcanzables. O sea, ya nos estamos planteando qué es lo que vamos a hacer para llegar a este objetivo, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ah, para que mi contenido tenga mayor visibilidad y se genere una comunidad en torno a mi proyecto editorial. Ahí tenemos el objetivo relevante. Y esto, ¿en cuánto tiempo voy a estarlo midiendo? Ah, pues en un lapso de 6 meses, por ejemplo. Ese es mi objetivo con plazo, ¿no? Entonces, sí, es preciso llevar a cabo esta estrategia SMART y considerar estos objetivos que vamos a retomar y a englobar en 4 partes o en 4 objetivos principales o centrales del marketing digital. Por una parte, tenemos el descubrimiento, que consiste en básicamente en las acciones que le den valor a nuestra editorial o a nuestra marca, ¿no? O sea, que demos a conocer nuestra editorial, nuestra historia, quiénes somos, que lleguemos a más público. Y por supuesto que todos estos se interrelacionan de una u otra manera. Después tenemos la conciencia, que es la que busca captar la atención de nuestros seguidores y llegar a nuevos clientes potenciales. La conversión, que es el paso ya del reconocimiento a las acciones de venta puntuales. Y finalmente tenemos la fidelización y postventa, que son todas esas acciones o activaciones que van a ayudar a que se genere un vínculo de lealtad con los lectores, para que estos siempre regresen a nosotros por más libros. Y hasta aquí tenemos la parte de por qué es importante hablar de marketing digital para la industria del libro. Paola. Muchas gracias, Fernanda. Mira, yo tengo muchas dudas, pero voy a nada más hacer una para comerme el tiempo. Yo, por ejemplo, he visto muchas campañas o estrategias que no van bien. Qué puede hacer una editorial que tiene sí reacciones y sí un público, puede ser numeroso, pero que realmente no es el público que yo quiero tener? O sea, no estoy generando las ventas que deseo.
puedo empezar de cero porque ahí nos ponías tres pasos, ¿no? De qué tipo de editorial soy, qué tipo de público tengo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo el público que tengo, que quiero, porque, Ujú, porque lo he estado haciendo mal, o porque estoy empezando, o porque estoy cambiando, no sé, innovando, por ejemplo, metiendo audiolibros? Ahí se puede claro. como resetear todo. Sí, sí se puede, o sea, bueno, insisto, eh, este es un proceso que siempre va a ser perfectible, ¿no? O sea, no es que eh, hayamos diseñado una estrategia y la estrategia se quede así tal cual y ya no se pueda modificar. Por supuesto que todo esto lo vamos a tener que ir midiendo con base, o sea, se trata de ejecutar y medir, ¿no? Revisar qué contenidos están funcionando, en qué partes, qué tipo de audiencia estoy atrayendo. O sea, estos primeros pasos sí son, o sea, digamos que lo básico que tenemos que hacer para poder generar o empezar a plantear esta estrategia. Primero, o sea, a lo mejor no tenemos el público que queremos aún, pero necesitamos mantener cautivo el público que ya tenemos, ¿no? Y cómo podemos ir atrapando al público que no tenemos. Nos mencionabas el tema de los audiolibros, ¿no? Eh, Aquí también quisiera reforzar un poco la idea de que muchas veces pensamos como que son algo que ya mencioné, ¿no? Que lo digital compite con lo físico y que hay como una especie de rivalidad ahí. Y como mencionaba, no deberíamos de considerarlo así. Lo que buscamos al final es que las historias lleguen a nuestros lectores sin importar cómo. O eso es lo que creemos que debería de importarnos, ¿no? Entonces, podemos hacer de entrada, si bien hacer acciones diferenciadas, claro que ayuda, pero también combinar acciones funciona. No sé si una editorial tiene el libro físico y va a hacer una publicación acerca del libro físico, vale la pena siempre hacer ¿cómo se llama? A lo mejor en el diseño, poner un icono que mencione que también se tiene en formato ebook y en formato audiolibro, ¿no? Si hacemos un posteo, hay que a lo mejor en el copy out o en el texto que acompaña a la imagen, poner siempre la liga desde donde se puede encontrar el audiolibro o el ebook también, ¿no? La idea es siempre combinar como todas estas estrategias con miras a que podamos obtener mejores resultados. No sé si eso respondió tu pregunta, Sí, Pau. sí, sí, ¿Sí? muchísimas gracias, Fernanda. Ok, Gracias. bueno, de todas maneras, insisto, voy a ahondar, o espero que lo logre en todo esto para que podamos tener como una visión un poco más amplia de, este, de cómo aplicar estas estrategias. Y pues bueno, justamente vamos a pasar a los ejemplos de estrategias digitales que me parece que van a ser mucho más ilustrativos. Eh, pero para empezar, quisiera compartirles esta bonita reflexión que nos deja García Márquez en su heptálogo Advertencias de un escritor. Y él nos dice que es más fácil atrapar un conejo que a un lector. Debo confesarles que yo nunca he intentado atrapar un conejo, la verdad, pero sí puedo decirles que atrapar la atención de un lector no es una tarea fácil, ¿no? Es importante saber que y perdón si lo repito mucho, es un proceso en construcción. O sea, la estrategia no se hace de repente y queda así, sin más, ¿no? Es importante considerar siempre que este, lo que funciona para una editorial no necesariamente va a funcionar para la nuestra, porque hay variables y hay características de nuestra editorial, de la identidad del público, del catálogo de nuestra editorial, que no necesariamente van a funcionar para para ciertos formatos. Todo tiene que ser adaptado, ¿no? Todo tiene que ser adaptable. Em, entonces, bueno, una vez eh, dicho esto, vamos a retomar un poco estos conceptos básicos, estos objetivos generales que ya
a los que ya aludimos, hablamos del descubrimiento, que como les mencionaba, tiene que ver como con branding, con este reconocimiento, con esta identidad de la marca o de la editorial. Y aquí lo vamos a ver aplicado específicamente en el contenido orgánico en redes, ¿no? También hablamos de la conciencia, que, que tiene que ver con la idea de captar la atención de nuestros seguidores. Lo vamos a ver específicamente con el contenido en colaboración, con las campañas que se hacen con creadores de contenido. Hablamos de la conversión también y para ello hay que, justo hablando de esta combinación entre lo digital y lo físico, vamos a revisar la sinergia del marketing offline y online, eh, trasladado específicamente a los materiales de soporte físico que tienen acceso a lo digital. Y para hablar de la fidelización, vamos a hablar cómo se genera una comunidad a partir de activaciones en eventos o ferias de libro clave para nuestra industria. Entonces, bueno, vamos a empezar con el branding, con el contenido orgánico en redes. Seguramente esto no es nuevo para muchos de ustedes. Sabemos que hay muchos tipos de contenido, contenido audiovisual, como el video marketing, las infografías, el contenido auditivo, podcast y nuevos formatos. Hay contenido ya un poco más innovador y ligero, como los memes, por ejemplo, contenido interactivo, como las encuestas o las preguntas abiertas. Vaya, aquí les puse como un listado de los tipos de contenido que tenemos. Y lo que es importante señalar aquí es que, sin importar qué tipo de contenido sea, es indispensable que estos cuenten con las siguientes características. Por una parte, que sean contenidos atractivos, es decir, que llamen la atención de los usuarios y que apelen, sobre todo en este caso, un poco a lo emocional, virales, en el sentido de que sean fáciles de compartir. O sea, sí, aquí pues vamos a tratar como de idear y de pensar un poco fuera de la caja. Bueno, a mí no me gusta este tipo de frases, pero creo que sí es importante considerarlas, y pensar fuera de lo tradicional siempre ayuda también. Y además es importante que estos contenidos generen una conversación, ¿no? Que haya ¿cómo se llama? Que haya un espacio para que se abra o se den opiniones en cuanto al contenido que estamos generando. Pero algo que es sin duda importantísimo y que debemos considerar siempre es que nuestros contenidos sean de calidad. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿a qué me refiero con contenidos de calidad? Pues van a ser todos aquellos contenidos que van a permitirnos generar comunidad, ¿no? Que van a ser fieles a la voz de nuestra editorial y que nuestro público, ya sea el que ya tenemos o al que queremos aspirar, va a percibir como genuino, orgánico. Si nosotros consideramos estos elementos, seguramente el contenido que llevemos a cabo va a ser exitoso. Ahora bien, ¿cómo vamos a atraer seguidores en nuestras redes sociales? Pues necesitamos siempre una propuesta de valor, o sea, darle razones a nuestros seguidores para que estén al pendiente de nuestros contenidos, compartirles contenidos exclusivos. Y esto se puede lograr porque nuestra editorial es única, ¿no? No va a tener, o no va a aportar algo, ¿cómo se llama? Distinto, bueno, más bien va a aportar algo distinto al resto. Esta va a ser la propuesta de valor que vamos a plantear. Necesitamos una comunicación estratégica, es decir, saber cómo nos vamos a dirigir a nuestra audiencia, a nuestro público específico. Debemos planificar nuestros contenidos y aquí sí es muy importante, pues a lo mejor hacer uso, sobre todo para editoriales eh, pequeñas que pues necesitan
hacer mucho, bueno, más bien que no necesitan y hacen muchas cosas a la vez, ¿no? Y con pocas manos muchas veces. Aquí es sí muy importante hacer una calendarización de los contenidos que se van a publicar en redes sociales, ¿no? O sea, saber en qué momentos, todo esto, ya hay muchas herramientas en el mercado que permiten eh, poner en una especie de calendario eh, en qué momento del día va a salir este posteo y podemos ya ver o planificar todo el mes, ¿no? Entonces, hacer uso de esto o tener muy claro cuándo van a salir nuestras publicaciones es importante. Necesitamos formatos y contenido visual de calidad, ya sea que utilicemos imágenes, videos, que hagamos uso de la inteligencia artificial para este tipo de contenidos, porque también es válido, siempre que por supuesto se tengan los derechos para esto. Este, vale la pena que estos contenidos y formatos tengan visualmente calidad, que tengan elementos que reflejen la identidad de la editorial, ¿no? Como los logos, que se respeten los colores, la tipografía. Esto siempre ayuda mucho a que nuestro contenido sea de calidad. Eh, Necesitamos también que eh, para atraer seguidores, considerar la expansión de alcance, es decir, atraer seguidores a partir de nuestras propias cuentas de redes sociales, pero también a partir de las cuentas de otros. Y esto lo vamos a lograr con el etiquetado, con las invitaciones de colaboración, con los hashtags, lo cual se relaciona mucho con la optimización de visibilidad, ¿no? El uso correcto de estos elementos va a permitir que nuestro contenido llegue a más personas y sobre todo a público al que queremos llegar. Todo esto podemos resumirlo o podemos, más que resumirlo, podemos condensarlo un poco en estos pilares de contenido que nosotros, con los que nosotros trabajamos y que, pues como verán aquí, son solamente cuatro. El primero es el de branding, que tiene como enfoque el dar valor a la marca. En este tipo de contenidos vamos a hablar de nuestra editorial, quiénes somos, qué hacemos, quiénes colaboran en la editorial, este, cuáles son nuestros logros. Todo esto se puede poner en el contenido de branding y del total de las publicaciones, esto va a representar, del total de las publicaciones, esto debe representar un 15% en cuanto a a las publicaciones o los posteos que hagamos. Después tenemos el pilar de contenido de catálogo, que es en el que vamos a poder presentar nuestros títulos, ya sea que hablemos de novedades, ya sea que hablemos de títulos de fondo. Aquí podemos explorar este, muchas posibilidades para dar a conocer nuestros títulos específicos o colecciones de títulos. Eh, Puede ser a través de compartir fragmentos de los mismos, la sinopsis, infografías, todo esto puede formar parte de este pilar de contenido que, como verán además, implica un porcentaje respecto al total de las publicaciones mayor. Esto debe representar un 40% del total del contenido que tengamos en nuestras redes sociales. Después también tenemos en los pilares de contenido, contenido de valor. Este básicamente es todo aquel contenido que no busca propiamente una acción de venta. Lo que buscamos aquí es enganchar a nuestro lector y transmitirle que nuestro proyecto editorial es genuino, ¿no? Que nos interesa
reunirnos en torno a, o bueno, más bien hacer todas estas acciones no solamente porque queremos venderles libros, sino también porque queremos que se genere una comunidad de lectores. Entonces, son todas las acciones que vamos a llevar a cabo, no sé, compartiendo datos curiosos acerca de la lectura, por ejemplo, la importancia este, de nutrirnos intelectualmente a partir de los libros, por decir algún ejemplo, ¿no? Y también tenemos estos pilares de contenido creativos, bueno, perdón, antes de pasar a ese, el contenido de valor, al igual que el branding, de todas las publicaciones implican un 15% o representan un 15%. Y finalmente hablamos del pilar de contenido creativo. Aquí eh, ya hablamos de la inmediatez en el mundo digital, de esta necesidad de los contenidos digeribles, snackeables. Bueno, pues aquí se entiende por qué en el caso del pilar de contenido creativo hay un porcentaje muy elevado, que es del 30%, porque el enfoque de este pilar es justamente subirnos a las tendencias, compartir notas curiosas, participar incluso de la creación de memes, siempre que se puedan asociar o se puedan adaptar a a nuestra línea narrativa como editorial. Y acá, bueno, hablé ya en este esquema que les muestro, hablé de la columna de pilar de contenido, de porcentaje, de enfoque, y en la última parte tenemos los formatos sugeridos, ¿no? Los cuales, por supuesto, que son muy importantes. Pero aquí también, o sea, si bien, por ejemplo, decimos que para branding funciona mejor poner carruseles, infografía, foto, video, tal vez, o sea, los videos, aquí sí hacer una distinción en cuanto al video y al reel. Los reels tienden a ser más breves, los videos pueden tener una extensión mayor. eh, pero aquí lo que de verdad es importante considerar es que eh, podemos jugar con los formatos. O sea, no necesariamente este, un formato va a ir ligado eh, irremediablemente a un pilar de contenido específico. La idea de todo, detrás de todo esto es también seguir experimentando, buscar adaptar estos formatos al contenido, porque puede ser que a lo mejor un reel nos funcione muy bien también para expresar o para dar a conocer el valor de nuestra marca. Entonces, solo quiero decir que si bien es importante y aquí están como, o sea, qué formatos se sugieren para cada pilar, es importante también considerar que podemos jugar con todos estos tipos de formatos y con estos elementos para crear contenido más original, darle propuesta de valor a nuestro proyecto editorial en redes sociales. Y pues bueno, creo que eh, siempre es muchísimo más ilustrativo compartir ejemplos concretos. Y aquí pues les voy a mostrar un poco de lo que hacemos desde Lismio. Bueno, ya Pau comentó que yo trabajo en Sobralution Digital Publishing, que es un distribuidor de audiolibros o bueno, de contenido digital editorial, pero en este caso nosotros nos enfocamos sobre todo a los audiolibros, ¿no? Y tenemos una herramienta de promoción llamada Lisnio, que es una plataforma que sirve como buscador de audiolibros, como biblioteca sonora, y a través de las redes del Istmo es que nosotros estamos creando esta comunidad y estamos dándole visibilidad a nuestro contenido. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de branding. Tenemos esta imagen o este gráfico en el que contamos qué es Lismio, brevemente, desde dónde se puede acceder a Lismio, con elementos que hacen alusión a que se trata de una plataforma digital a la cual se puede acceder desde un móvil o desde un ordenador. Y tenemos además
elementos propios de la marca, ¿no? Como estas onditas, este logo que es ¿cómo se llama? Que nos refiere a Lismio y que va a permitir que los usuarios que ya nos conocen nos tengan en la mente y los que no se familiaricen con nosotros. Después tenemos un ejemplo de el contenido de catálogo. Díganme, por favor, es un pequeño video, es un reel. ¿Se escucha? Se escucha, pero muy quedito y no estamos Ujú. viendo el reel. Ah, ¿no están viendo el reel? No. Ponme un segundo. Solamente ven la imagen, entonces. Vemos tu presentación. Sí, ok. Bueno, igual para no retrasarnos más, tal vez valdría la pena compartirles después las ligas para que puedan verlo. Pero bueno, para el contenido de catálogo, por ejemplo, solamente para contarles rápidamente, lo que hicimos fue subirnos a una tendencia de un audio muy viral para poder introducir el contenido de nuestro audiolibro del mes, ¿no? Que fue el título Coyote Balcánico de Rayo Guzmán. Entonces, jugando con tanto contenido viral y mezclándolo con ¿cómo se llama? Con nuestro catálogo, con nuestro contenido de catálogo, llegamos a este reel, a este video, que pues, nos generó muchas interacciones y bastantes escuchas en las diferentes plataformas de audio. Después tenemos un ejemplo de la estrategia de valor. Nosotros el año pasado, en diferentes ferias de libro de Latinoamérica, llevamos a cabo una serie de entrevistas a editores y a personajes clave en la industria editorial. Y de estas entrevistas se obtuvieron, pues, opiniones muy poderosas acerca de la industria y que semanalmente nosotros en nuestra parrilla compartimos para que se vaya generando una comunidad que y nosotros como Lismeo seamos percibidos como una marca a la que no solo le interesa promocionar sus audiolibros, sino que está en contacto con la industria, con personas de la industria y que quiera hacer comunidad con todas estas personas, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un último ejemplo del pilar creativo, eh, el uso de memes. Nosotros acá, estos también son publicaciones que hacemos regularmente porque además de que van de acuerdo con el tono, con la línea de comunicación que tenemos con nuestros seguidores, que busca ser un poco más desenfadada, pues también nos permite subirnos a tendencias como este tipo de contenidos que se crearon, que a principios de año estuvieron muy este, en boca de todos, o bueno, en uso de todos. Y bueno, o sea, ponemos un texto que hace alusión al contenido que nosotros hacemos para que todo esto tenga sentido, ¿no? Para que no parezca que se trata como de una, intervención o que estamos metiendo este contenido de manera forzada y haya como una sensación más orgánica en cuanto a lo que estamos presentando. Eh, Después ya hablamos del branding, ahora vamos a hablar de la colaboración, de las campañas con creadores de contenido y pues bueno, muchos los conocen como influencers, booktokers, creadores de contenido, pero muchas veces surge la pregunta, ¿son, hay que considerarlos héroes o villanos? Y bueno, para responder un poco esto, me voy a ir, creo que igual debemos analizar un poco la información que nos provee Forbes, en la que nos dice que hasta 2025
la comunidad de BookTok ha acumulado 370 mil millones de visualizaciones y que tiene más de 52 millones de publicaciones que han generado un impacto brutal y están moldeando o influyendo en los hábitos de lectura en el mundo, además de promover eh, la venta o el consumo de bestsellers y de títulos antiguos o clásicos. Entonces, si consideramos estos datos, esta información, pues podemos pensar que no, tan villanos no son. Sin embargo, hay opiniones divididas. Hay quienes consideran que la intervención de estos creadores de contenido muchas veces banaliza eh, la idea de el acto de leer, puesto que su contenido muchas veces va enfocado más en cuanto a la acumulación de títulos, cuántos títulos compré, cuántos libros compré, cuántos libros leí, más que en el libro per se, más que el contenido per se. Y también hay quien menciona que este tipo de creadores de contenido no profundiza en las reseñas o las recomendaciones que hace de los títulos, que son recomendaciones muy superficiales, entre otras cosas. Lo cierto es que los creadores de contenido en la actualidad son un punto de, ¿cómo se llama? eh, una, son ya un paso obligado en el proceso de colaboración. Discúlpeme. Porque no solamente hay una percepción alrededor de BookTok, de la comunidad de BookTok, que hace que los usuarios que participan de ella lo piensen como como una comunidad eh, confiable, de ahí que busquen sus recomendaciones todo el tiempo y que además es incluyente, porque no solamente vincula a consumidores con otros consumidores o a lectores con otros lectores, también los autores, las editoriales, narradores pueden ser partícipes de esto. Entonces, más allá de héroes o villanos, considero que es preciso ver en ellos a un aliado estratégico que va a ayudarnos a tener muchísimo más alcance y visibilidad, bueno, que nuestro contenido lo tenga, a generar confianza y a enganchar a nuestros seguidores y a los clientes potenciales. Va a tener un impacto en el catálogo, por supuesto, porque vamos a ver muy seguramente un aumento en las ventas o en el consumo de nuestros contenidos. Y además, ellos responden a este tema de la inmediatez. O sea, los contenidos, la planificación, para que tanto la planificación cuanto la ejecución se llevan a cabo de manera inmediata y los resultados pues también se pueden ver inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos tener una colaboración efectiva con estos creadores de contenido? Ciertamente, pues aquí les vamos a dar los conceptos clave, pero en lo que sí quisiera enfatizar es que aunque dice receta para una colaboración efectiva, debemos tomar en cuenta que no se trata como de ¿cómo se llama? De una receta mágica que nos va a garantizar el éxito en todas nuestras campañas. Insisto, es preciso adaptar cada uno de estos elementos que voy a mencionar a nuestra propia estrategia. De entrada, antes de contactar a cualquier creador de contenido, es importante contar con un briefing. Esto es un documento en donde se tengan los objetivos claros y los lineamientos de la editorial. Aquí es importante poner o asentar cada uno de los puntos de lo que queremos pedir de parte de los creadores de contenido. Este, Necesitamos también hacer la búsqueda de un perfil adecuado
hablar con... Ok. Sí, discúlpenme, voy a apurarme para poder compartirles todo lo que resta. Y sí, la búsqueda de perfil adecuado, es decir, buscar a creadores de contenido que tengan afinidad con nuestro catálogo y que también, por supuesto, es importante considerar su alcance, ver el número de seguidores, pero insisto, o sea, este no puede ser un criterio definitivo, como mencionaba hace un rato. eh, no nos servirá de nada tener, buscar a un creador de contenido que tenga muchísimos seguidores y que al final, pues, no sé, se dedique o guste de hablar o de recomendar títulos de novela negra si nosotros distribuimos títulos de romance, ¿no? Entonces, bueno, es importante buscar un perfil adecuado y una vez que se establezca el contacto con este creador de contenido, es muy importante tener una comunicación muy clara con, con este creador, llegar a acuerdos y solicitarle que nos comparta al finalizar la campaña o el proyecto en el que colaboremos las métricas correspondientes. En el caso de Nismio, rápidamente quisiera compartirles que tuvimos este año 3 campañas con creadores de contenido, cada una con un objetivo distinto, unas para promover audiolibros escritos por mujeres. Esa fue la campaña que llevamos a cabo en el mes de marzo, historias de mujeres que resuenan contigo. Otras para promocionar títulos de no ficción, y que, pues bueno, eh, que tienden a la divulgación científica. Hicimos esta campaña del saber al alcance de tus oídos y para las lecturas de verano, para incentivar la escucha durante esta temporada de descanso, también hicimos esta campaña de audiolecturas para escuchar sin prisa. Perdónenme, me voy a ir súper rápido porque ya tengo muy poco tiempo, pero pasamos ya entonces a la conversión, a la sinergia entre el marketing offline y online a través de materiales interactivos con acceso digital. Aquí, cuando hablamos de sinergia, hablamos del encuentro de dos mundos, de combinar estrategias. Repito, es un mismo perdón, es un mismo objetivo, pero vamos a emplear diferentes herramientas. Tenemos un solo lector, solo hay diferentes caminos para llegar a él, ¿no? Es importante considerar dentro de esto que el lector va a transitar libremente entre el mundo físico y el mundo digital. Por lo tanto, es importante crear experiencias que conecten ambos mundos, es decir, hacer estas campañas combinadas. Y un ejemplo de ello puede ser este material, en el caso, por ejemplo, del ISMIO, de nuestra estrategia, nosotros en ferias de libro y eventos clave de la industria llevamos flyers, carteles y tarjetas que tenían incluido un código QR que dirigía o enlazaba directamente hacia nuestra página, hacia la página donde se encontraban los títulos o las colecciones que queríamos destacar y que queríamos promover. Adaptamos para cada evento eh, este contenido, hicimos versiones regionales con base en el público de cada evento, con base en el territorio en que estamos participando. La distribución de estos contenidos se dio en stands, en paneles, en mesas de networking y por supuesto que estos lo que buscábamos era llegar al público en general, pero también a los profesionales de la industria del libro. Y ya por último voy a hablar de nuestro último objetivo general, que es la fidelización, de cómo crear comunidad a través de activaciones específicamente, ¿no? ¿Por qué es importante la fidelización? Pues porque así se generan conexiones duraderas con el público, que van a permitir, estas activaciones que se llevan a cabo van a permitir que nuestros consumidores, nuestros lectores, tengan experiencias memorables y por supuesto, quieran regresar siempre a nuestro contenido, quieran estar
consultando constantemente qué es lo que hacemos y además van a permitir una interacción directa que va a llevar a la visibilidad y al enganche de estos lectores, consumidores con nuestros títulos. En el caso del Istmo, lo que hicimos fue llevar a cabo una campaña de creadores de contenido en la Feria de Editores de Argentina, una campaña in situ eh, para promocionar las activaciones que íbamos a llevar a cabo en, en, en esta feria, ¿no? Específicamente teníamos pósters en todo el recinto que contaban con un QR que dirigía hacia una landing page desde donde se iba a poder escuchar gratuitamente un audiolibro durante un tiempo delimitado, ¿no? Una promoción. Y también, por otra parte, tenemos una activación en donde a autores de renombre estaban leyendo en voz alta eh, relatos de las mil y una noches que fueron grabados en vivo y que posteriormente van a conformar un audiolibro. Esto, aunado a la estrategia, a la campaña con creadoras de contenido, le da un valor adicional a nuestra estrategia de fidelización, porque hace que no solamente ¿cómo se llama? En el caso de estas creadoras de contenido que colaboraron con nosotros, nos apoyaron a que el contenido se diera a conocer, por supuesto, pero además se generara una experiencia, este, novedosa para tanto para los usuarios que participaron de la feria de editores, cuanto para los que no, porque también todo esto, toda esta experiencia, el vivir la feria, se llevó hacia canales este, hacia redes sociales. Y pues bueno, ya nada más para concluir, es importante, vamos a revisar rápidamente si atrapamos al lector, ¿no? Esto solamente lo va a poder responder quien lleve a cabo una campaña, quien lleve a cabo el diseño de una estrategia de marketing digital. Y para esto, por supuesto que tiene que ver mucho la ejecución, pero como ya comentaba también, tiene que ver el análisis de las métricas, de los resultados. Lo que no se mide no se mejora y tenemos muchas formas para medir tanto lo digital como Google Analytics, Thank You Page, Data Studio, Tag Manager, cuanto los datos del mercado. Tenemos a Bookscan, Nielsen y los datos que proveen los gremios locales de libro, ¿no? Ya solamente para redondear esta idea y disculpen por la rapidez de estas últimas láminas, pero quisiera que nos quedáramos con estos conceptos clave que nos van a ayudar durante tanto la planeación, la ejecución y la revisión de los resultados durante este planteamiento de la estrategia de marketing digital para nuestros títulos. Hay que aprovechar la flexibilidad del entorno digital, hay que combinar los esfuerzos entre lo digital y lo tradicional. Es importante invertir en conocimiento y en este caso no solo me refiero a hacer una inversión monetaria, sino también de tiempo. Y es importante, como también me parece que se mencionó la sesión pasada en este foro, considerar que es clave colaborar. O sea, ya no es una opción, es parte de la estrategia. Y pues muchísimas gracias por su atención y por su paciencia ante tantos problemas técnicos. Paola, te cedo la No, palabra. no, muchas gracias, Fernanda. Creo que ha sido muy interesante. Creo que lo clave ha sido la palabra adaptación, un poco ir sabiendo que no tenemos que quedarnos con una sola idea y que la estrategia puede ir cambiando con el tiempo. Y desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, pero Ay, sí. les informamos que Fernanda ha sido muy generosa y todas estas preguntas que se quedaron en el chat nos va a hacer favor de hacernos un videíto. Sirve que también aprendemos a hacer videos de manera atractiva y contenido de calidad. Y mira, te voy a lanzar una
un par nada más de preguntas, tenemos 5 minutos y ya el resto quédense tranquilos, quedará la sesión grabada en YouTube, habrá algunas respuestas y chequen el contenido de la CANIEM porque allí estarán los videos de Fernanda. Una rápida. ¿Cómo conocer a nuestro público cautivo? Y si hay un tiempo límite para un proyecto o para acciones de marketing. Perdóname, creo que ya te dejé de escuchar un poco. ¿Cómo conoces a tu público cautivo? Y si hay un tiempo Ajá. límite para el proyecto o para acciones de marketing. Pues en cuanto al tiempo límite, o sea, vaya, insisto, cada estrategia es distinta, y voy a volver a utilizar la palabra adaptable, pero todo depende, o sea, retomando un poco como estos objetivos SMART que revisamos, o sea, el tiempo, el plazo lo delimitamos nosotros. O sea, al final, nosotros somos los que sabemos o los que ponemos los alcances de nuestra estrategia y por lo mismo necesitamos, insisto, llevarlo a cabo y medirlo posteriormente, ¿no? O sea, a ver, es todo. Creo que se nos fue Fernanda. Creo que sí, se nos fue Fernanda. Pero bueno, creo que a pesar de todo ha sido una sesión muy interesante, muy fructífera. Esperemos que se conecte para terminar de respondernos y si no se conecta, no, ya se nos fue. Fernanda, ¿nos escuchas? ¿Tienes tu micrófono? Eso, Listo. ya. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. 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 Perdón, ya no supe si contesté la pregunta cabalmente. Sí, no te congelaste un buen rato. Ah, perdónenme, es que la internet está fatal por acá. Pero bueno, como ya mencionaste, si gustan, podemos hacer como este video o revisaré como las preguntas que se tienen en el chat para poder darles respuesta a lo que se suscitó mientras se llevaba a cabo la presentación. Sí, no, yo creo que vale la pena hacerlo con calma y ahora sí que explotar y aprovechar todo lo que sabes, ¿no? Y también Sí, ya vamos a pasar tus datos por acá y también creo que sería bueno que todos nos metamos un poco a las redes del Istmio para ver cómo lo están trabajando ustedes y también si hay más preguntas, pues lo manden. Así que gracias, Fernanda, gracias y una no, disculpa gracias a por los temas ustedes. técnicos. Ay, sí, Y, no, de verdad. y bueno, los invitamos que la próxima semana va a haber dos charlas, va a haber una charla el lunes y una charla el jueves. La del lunes se titula ¿Cómo imprimes? Y te diré qué futuro te espera. Y la del jueves se titula Innovación como ventaja competitiva en la industria editorial. No se lo pierdan. Si quieren ver este video en YouTube, ahí estará. Escriban para más preguntas a Fernanda. Y muchísimas gracias a los patrocinadores que han hecho posible este foro y a la CANIEM. Gracias, Fernanda, otra vez.